Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas que nos roban el corazón. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta del romance. Pero no cualquier romance, sino el romance que surge detrás de las cámaras, ese que nos hace soñar con que nuestros actores favoritos encuentren el amor verdadero, quizás incluso entre ellos. Y para darle un toque picante, vamos a analizar algunas series y parejas que nos han hecho preguntarnos, ¿habrá algo más que amistad? ¿Compartirán algo más que sets de grabación? ¿Quién sabe? Quizás las llaves de sus corazones. Hoy vamos a hablar de un dúo en particular que ha incendiado las redes sociales y las pantallas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto exploraremos si esa chispa que vimos en la pantalla podría haber trascendido a la vida real. Pero no nos quedaremos solo con ellos, también echaremos un vistazo a otras parejas que nos han dejado pensando si "mi casa es tu casa" aplica más allá de la ficción. Viajaremos a través de diferentes producciones, analizando las dinámicas, las entrevistas, las declaraciones, y hasta los gestos que han alimentado las fantasías de los fans. Exploraremos la psicología detrás de estas conexiones, y cómo el público invierte emocionalmente en la vida personal de sus ídolos. Antes de que nos adentremos en este mar de rumores, chismes y análisis, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Comencemos con la pareja que nos trajo hasta aquí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Probablemente los conozcan por la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta en español. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Esta serie del género comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, el archifamoso y súper exitoso arquitecto, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, después de que él interrumpiera su beca para estudiar en Italia. Eda, una chica independiente y apasionada por la naturaleza, sueña con ser una arquitecta paisajista de renombre. La beca era su boleto dorado para alcanzar sus metas. Serkan, un hombre de negocios obsesionado con el trabajo, con una personalidad fría y calculadora, hace un trato con Eda, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia. A cambio, él le devolverá su beca. Lo que ninguno de los dos esperaba es que en medio de este contrato, el amor verdadero florecería. La ironía del destino, la fuerza de la atracción y la capacidad de superar las diferencias son elementos clave que hicieron que esta historia resonara con el público. Sen Kalkapm fue un fenómeno mundial, amada por su humor, su ritmo ágil y por supuesto por la química innegable entre Kerem y Hande. Y es precisamente esa química la que alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la intensidad de su conexión en la serie era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Era como si la magia de Eda y Serkan hubiera contagiado a Hande y Kerem, creando una atmósfera de complicidad y cariño que era difícil de ignorar. Los fans, con su lupa de detectives, analizaban cada gesto, cada palabra, cada interacción, buscando la confirmación de lo que sus corazones ya sentían. Además, durante el rodaje de la serie, se les vio muy cercanos fuera del set, compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y pasaban mucho tiempo juntos, incluso después de las largas jornadas de trabajo. Sus viajes juntos, sus cenas románticas y sus momentos de diversión eran documentados y compartidos con sus millones de seguidores, quienes celebraban cada instante de esta naciente relación. Todo esto, por supuesto, avivó las llamas de la especulación. Y para alegría de muchos fans, los rumores se hicieron realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación y vivieron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, al menos durante un tiempo. Un dato interesante sobre la serie es que aunque la trama gira en torno a un contrato de compromiso falso, la relación entre Eda y Serkan se sentía muy genuina, lo que facilitó que los espectadores se enamoraran de la pareja y quizás, también de los actores. La química entre Hande y Kerem no solo fue beneficiosa para la serie, sino que también contribuyó a su popularidad internacional. Incluso después de su ruptura, muchos fanáticos aún esperan una reconciliación.
El poder de una buena química en pantalla es innegable. La esperanza de verlos juntos de nuevo persiste en la mente de muchos, alimentada por la nostalgia y el deseo de que el cuento de hadas tenga un final feliz. Ahora, dejando a un lado la historia de Hande y Kerem, exploremos otras series y parejas que nos han dejado con la misma pregunta: ¿hay algo más ahí? ¿Existe una conexión especial que va más allá de la actuación? Vamos a adentrarnos en otros ejemplos que han generado debate y alimentado la imaginación de los fans. Pensemos en Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, otra comedia romántica, nos presentó a Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenzicus se convirtió en un fenómeno cultural, rompiendo récords de audiencia y generando un gran impacto en las redes sociales. La trama sigue a Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, su hermana mayor la convence de que la reemplace en su trabajo en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Candivit, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. Sanem, con su espíritu libre y su creatividad desbordante, se encuentra de repente en un mundo sofisticado y competitivo, donde tendrá que aprender a navegar y a encontrar su lugar. La atracción entre Sanem y Can es instantánea, y a medida que trabajan juntos, su relación se profundiza. Sin embargo, su romance se ve amenazado por intrigas, secretos y malentendidos. Los obstáculos que enfrentan a lo largo de la serie ponen a prueba su amor y su determinación, manteniendo al público enganchado a cada episodio. Erkenzicus fue un éxito rotundo, especialmente gracias a la química explosiva entre Demet y Can. Su interpretación de Sanem y Can era tan convincente que los espectadores empezaron a preguntarse si su amor traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, y la energía que irradiaban juntos eran innegables. Se les vio muy cercanos durante el rodaje, compartiendo risas, bromas y momentos de complicidad. Incluso se rumoreó que tuvieron un romance, aunque nunca lo confirmaron públicamente. A pesar de la falta de confirmación, las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales alimentaban la fantasía de una relación real. Sin embargo, la intensidad de su conexión en la serie y su cercanía fuera del set alimentaron la especulación. ¿Será que Mi casa es tu casa era un sentimiento compartido? ¿O simplemente eran dos actores talentosos que lograron crear una conexión creíble para sus personajes? Un dato interesante sobre Erkenzicus es que tanto Demet como Can eran relativamente nuevos en el mundo de las telenovelas turcas cuando comenzaron a grabar la serie. Su talento natural y su química innegable los catapultaron a la fama internacional. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países de todo el mundo, consolidando a Demet y Can como estrellas globales. Su éxito abrió las puertas a nuevas oportunidades y les permitió consolidar sus carreras en la industria del entretenimiento. Cambiando un poco de registro, aunque manteniéndonos en el género del romance, vamos a hablar de Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Esta serie, un drama romántico, es considerada un clásico de la televisión turca y está protagonizada por Beren Saat y Can Tatlıtuğ. Aşk Memnu es una adaptación de una novela clásica de la literatura turca, y su trama compleja y sus personajes memorables la han convertido en una de las series más queridas y recordadas de la televisión turca. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para escapar de su madre controladora y disfrutar de una vida de lujo. Sin embargo, pronto se aburre de su matrimonio y se siente atraída por Belul Aznedar, el atractivo sobrino de Adnan. Biter, con su belleza deslumbrante y su personalidad seductora, se convierte en el centro de atención de Belul, un joven mujeriego y despreocupado. Biter y Belul inician un apasionado romance que ponen en peligro no solo sus vidas, sino también la de todos los que los rodean. La serie es un drama intenso lleno de pasión, traición y secretos. Las consecuencias de sus actos tendrán un impacto devastador en la vida de todos los personajes, llevando la historia a un final trágico e inolvidable. Aunque la trama de Aşk Memnu es bastante diferente a las comedias románticas que hemos mencionado antes, la química entre Beren Saat y Can Tatlıtuğ es innegable. Su interpretación de Biter y Belul es tan convincente que los espectadores se dejan llevar por su pasión prohibida. La intensidad de sus miradas, la sensualidad de sus encuentros y la desesperación de su amor prohibido son elementos que mantienen al público cautivado y al borde del asiento. Aunque no hubo rumores de un romance fuera de la pantalla entre Beren y Can,
su química en la serie es tan fuerte que es difícil no preguntarse si sintieron algo el uno por el otro. Su profesionalismo y talento actoral les permitieron crear una conexión creíble y apasionada entre sus personajes. La admiración y el respeto que se tienen mutuamente como actores se reflejan en la calidad de su trabajo y en la profundidad de sus interpretaciones. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La serie fue una adaptación moderna de la novela y se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía. La serie no solo fue popular por su trama dramática, sino también por su vestuario lujoso y su producción impecable. Cada detalle, desde la ambientación hasta la música, fue cuidadosamente seleccionado para crear una atmósfera de opulencia y decadencia que refleja la vida de los personajes. Ahora, alejándonos un poco de las parejas más obvias, vamos a mencionar una serie que quizás no les suene tanto, pero que también generó cierto revuelo, Kara Sevda, o Amor Eterno en español. Esta serie, un drama romántico, está protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Kara Sevda cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. Su amor es prohibido debido a las diferencias sociales entre ellos. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Kemal y Nihan luchan por estar juntos. Los prejuicios sociales, las intrigas familiares y los secretos del pasado pondrán a prueba su amor y los obligarán a tomar decisiones difíciles. La serie está llena de drama, intriga y romance. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable y su interpretación de Kemal y Nihan es conmovedora. Aunque Neslihan Atagül estaba casada durante el rodaje de la serie, hubo algunos rumores sobre una posible atracción entre ella y Burak, principalmente alimentados por la intensidad de sus escenas románticas. La forma en que se miraban, el dolor en sus ojos y la pasión en sus abrazos eran tan reales que era difícil no sentir empatía por sus personajes y desear que encontraran la felicidad juntos. Es importante destacar que estos rumores nunca fueron confirmados y que Neslihan y Burak siempre mantuvieron una actitud profesional y respetuosa. Sin embargo, la especulación en torno a su relación demuestra el poder de una buena química en pantalla y cómo puede influir en la percepción del público. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y los espectadores a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en los personajes y en los actores que los interpretan. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Este premio consolidó el éxito internacional de la serie y la popularidad de sus protagonistas. La serie fue vendida a más de 110 países de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Su éxito demostró el potencial de las series turcas para conectar con audiencias de todo el mundo y para competir con producciones de otros países. Y bueno, después de este recorrido por series llenas de romance, drama y mucha química, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado algunas parejas que nos han hecho preguntarnos si "mi casa es tu casa" aplica más allá de la pantalla. Desde el romance confirmado de Kerem y Hande hasta la especulación en torno a otras parejas, la verdad es que la línea entre la ficción y la realidad a veces puede ser muy delgada. La capacidad de los actores para crear conexiones creíbles y apasionadas es un testimonio de su talento y profesionalismo, pero también es un factor clave para el éxito de las series y para la satisfacción del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta exploración del mundo de las series turcas y sus romances. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas parejas les parece que tenía la química más intensa? ¿Creen que los rumores sobre un romance entre ellos eran ciertos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series favoritas. Compartan sus experiencias, sus teorías y sus deseos para el futuro de estas parejas y de las series turcas en general. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.